Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la Universidad Ciudadana de Nuevo León con el tema Estados financieros y razones financieras, segunda parte. Ya la semana pasada comenzamos. ¿Sí me escuchan quien está conectado? Sí, maestro. Ok, gracias. Ya la semana pasada comenzamos con el tema de las razones financieras. Ustedes hicieron una actividad en la cual calcularon las razones financieras de liquidez y de actividad. La semana pasada también hablamos acerca de la importancia de hacer un análisis eh, de los resultados obtenidos por la empresa y presentados en los estados financieros a través de la información que se genera principalmente en el balance general y el estado de resultados. Vimos la importancia de no usar las razones financieras de manera indiscriminada, sino que pues tienen una cierta validez conforme la hagamos en términos relativos, es decir, los valores absolutos de las razones poco nos dicen. Sin embargo, si los hacemos de manera comparativa con un periodo anterior o una serie de periodos anteriores, pues ya nos pueden indicar cuál es el comportamiento en el tiempo de una de ellas, así sea la liquidez o la de actividad o el periodo de inventarios, la rotación de los inventarios, etcétera. Vimos que también se pueden hacer a través de otra técnica que es la de corte transversal, ¿verdad? De un momento en el tiempo se pueden calcular la proporción que corresponde a cada uno de los elementos del estado de resultados, por ejemplo, con respecto a las ventas. El día de hoy vamos a abundar en otro tipo de razones, las razones de endeudamiento, las razones de rentabilidad y las razones de mercado. Vamos a comenzar con las razones de endeudamiento. Nosotros sabemos que una empresa, pues generalmente tiene deudas o tiene compromisos generados por los préstamos o por bien la aportación de capital para que éstas comiencen a trabajar o sigan trabajando. Por eso tenemos que hacer una evaluación del endeudamiento de la empresa. La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero de otras personas o ajeno que se usa para generar utilidades. De aquí surge el concepto de apalancamiento financiero, que es el aumento del riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo, es decir, el endeudamiento eh, se representa el uso de él a través de una tasa de interés o una tasa de rendimiento, ¿verdad? Pues se tiene que comparar con el riesgo y a final de cuentas vamos a obtener nosotros un resultado, ¿no? ¿Qué resultado podemos encontrar? Bueno, pues si la deuda es mayor que, como dice aquí, cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la empresa, mayor será su riesgo y rendimientos esperados. Por eso es importante saber algunas razones que no son otra cosa más que cocientes y nos ayudan a identificar qué tan apalancada está la empresa. Existen dos medidas de endeudamiento. El grado de endeudamiento, que mide el monto de deuda en relación con otras cifras del balance general. Una medida común del grado de endeudamiento es el índice de endeudamiento. Y dos, la capacidad de pago de deuda, que refleja la capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la vigencia de una deuda. El término pago de deuda simplemente significa liquidar las deudas a tiempo. Los índices de cobertura miden esto, la capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos. Por lo general, se prefieren índices de cobertura altos, especialmente desde la postura del prestamista. Pero un índice muy alto podría indicar que la administración de la empresa es demasiado conservadora y que podría tener mayores rendimientos si solicitara más préstamos.
En general, cuanto menor es el índice de cobertura de la empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus obligaciones fijas. Si una empresa no es capaz de pagar estas obligaciones, sus acreedores solicitarán de inmediato los reembolsos correspondientes, lo que en la mayoría de los casos obligaría a una firma a declararse en quiebra. En otras palabras, si la empresa no es capaz de cubrir con sus obligaciones de, de intereses, ¿verdad? Y o bien de ir amortizando la deuda, pues el prestamista puede verse obligado a declarar un embargo o una solicitud de pago antes del vencimiento de los convenios. El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. El índice se calcula de la siguiente manera: el total de pasivos entre total de activos. Claro, si esa razón es pequeña, pues nosotros tenemos un endeudamiento bajo, ¿sí? Si esa razón es alta, pues tenemos un endeudamiento mayor. ¿Por qué? Pues porque se mide en porcentaje. Cuanto más alto es, mayor es el grado de endeudamiento. Si decimos total de activos 5, total de pasivos 10, pues tenemos un porcentaje o índice de endeudamiento del 50%. ¿Verdad? Si decimos 3, total de pasivos y ¿cuánto será? 3 entre 9, el cálculo, 3 entre 9, tenemos un índice de endeudamiento del 33%. ¿Sí? De esa manera podemos nosotros medir qué tan endeudada está la empresa y mientras más endeudada es, pues más riesgo está corriendo. Hay una razón que me ayuda a calcular los cargos de intereses que generalmente son fijos. Esta es la razón de cargos de interés fijo, R, C y F. Esta se calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos que aparecen en el estado de resultados entre los intereses. La cifra de las utilidades antes de intereses e impuestos es igual que la cifra de la utilidad operativa presentada en el estado de pérdidas y ganancias. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. Es decir, si las utilidades sobre los intereses es de 4 a 1, pues tenemos una mayor capacidad de pago de intereses. Si es de 5 a 2, pues ahí tendríamos una capacidad de pago 5 entre 2 de 2,5, ¿verdad? Dependiendo de lo que está, o a qué corresponde la empresa, cuál es el giro, también debemos de considerar qué tan importante es el valor. Por eso no tomar en cuenta únicamente los valores absolutos, sino los valores relativos, ¿verdad? Ese 4, ese 2,5, comparado con qué. El índice de cobertura de pagos fijos. Este tiene letra más pequeña porque la fórmula es muy grande y no quise que apareciera en una diapositiva distinta. Este índice de cobertura de pagos fijos mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos, como los intereses y el principal de los préstamos, pago de arrendamiento y dividendo de acciones preferentes. Acuérdense que las acciones preferentes garantizan un pago, ¿verdad? Un dividendo garantizado, haya o no utilidades. Tal como sucede con la razón de cargo de interés fijo, cuanto más alto es el valor de este índice, mejor. La fórmula para calcular este índice de cobertura de pagos fijos es la que aparece aquí. Utilidad antes de intereses e impuestos más el arrendamiento sobre el monto total de la deuda, intereses más arrendamiento, más el pago del principal, más los dividendos de acciones preferentes, multiplicado o descontado por los impuestos. Donde T es la tasa impositiva o la tasa de impuestos aplicada al ingreso de la empresa. Este término 1 sobre 1 menos T se incluye para ajustar el principal
después de impuestos y los pagos de dividendos de acciones preferentes con un equivalente antes de impuestos. Bueno, este índice de cobertura de pagos fijos, pues puede calcularse aún si no se tienen acciones preferentes, únicamente hay intereses y arrendamiento y pago de principal, pues se puede hacer el cálculo del índice de cobertura de pagos fijos, utilizando únicamente las variables con las que se cuenta. Esos serían los índices de endeudamiento, ¿verdad? Son índices muy sencillos para calcular. Aquí los vemos, total de pasivos entre total de activos, utilidad antes de intereses y impuestos entre intereses y el índice de cobertura de pagos fijos. Ahora pasemos a los índices de rentabilidad. La rentabilidad, como sabemos, es el elemento del binomio estratégico en las finanzas. ¿Cuál es el otro elemento? El riesgo. El riesgo y la rentabilidad son el binomio que causa preocupación a todos los gerentes financieros o todos los que manejan el área de finanzas, ya sean personales o familiares o empresariales, incluyendo hasta las gubernamentales, ¿verdad? Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin utilidades sabemos que una compañía no podría atraer capital externo. Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades, debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. Una empresa que no genera ganancias, que no genera utilidades, pues no es atractiva para los inversionistas. Sin embargo, aquella que está generando estos elementos, es decir, genera utilidades, genera ganancias, pues se vuelve atractiva para los inversionistas y eso permite también captar más recursos para el crecimiento. Existe un estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Este estado de resultados en el que cada rubro se expresa como un porcentaje de las ventas. Hay tres índices de rentabilidad citados con frecuencia que se pueden leer directamente en el estado de pérdidas y ganancias del tamaño común. Son el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Voy a pasar a ver en la página 74, permítame, espero. 72. Permítame. Parece que lo cerré. Espero que pueda mostrarles el. Aquí está. Mm,
Sí, comparto la diapositiva del texto. Sí, maestro. Sí. Bueno, en la página 74 lo tienen ustedes ahí. Y aquí pues se ve el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común de la compañía Bartlett Company. Bueno, si se fijan, pues aparece para los años que finalizan al 31 de diciembre para dos años, el actual 2012 y el anterior 2011, ¿verdad? ¿Qué se hace aquí para medir la, el endeudamiento o bien cómo se utiliza este? Tenemos el ingreso por venta que representa el 100%, ¿verdad? Y luego calculamos el costo de bienes vendidos con respecto al ingreso, a los ingresos por ventas. Y estos representan el 67.9 en el 2012. En el 2011 representaban el 66.7. ¿Eso qué significa? Pues que el costo de los bienes vendidos aumentó de 66.7 a 67.9. Por eso del lado derecho dice, es una evaluación peor. Estamos peor en el 2012 que en el 2011. El margen de utilidad bruta 32.1 en el 2012 y el año anterior 33.3. Disminuyó el margen de utilidad bruta, por lo tanto la situación empeoró. Menos los gastos operativos, que suman el 18.5%, ¿verdad? Para el 2012 y 21.5% para el 2011. Igualmente, hacemos la comparación. Estos gastos operativos disminuyeron de 21.5 a 18.5, por eso está mejor. ¿Y en qué rubros mejoró? Pues en los tres, en los cuatro, perdón, gasto de ventas, gastos de administración, gastos de arrendamiento y gastos por depreciación. El margen de utilidad operativa, 13.6 en el 12 y un 11.8 en el anterior. Quiere decir que el margen de utilidad fue mejor, aumentó, ¿verdad? Los gastos por intereses de 3.5 el año 2.11 a 3.0 se redujeron, por lo tanto la situación ha mejorado. Y así cada uno de los renglones que están en el estado de resultados los vamos analizando. Hasta el final encontramos el margen de utilidad neta de 5.4 en el 2011 pasó a 7.2 en el 2012, lo cual pues es una mejora, ¿verdad? De 1.8%. ¿Sí? Este es el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común, que el que hace referencia eh, el autor. Este es el estado de pérdidas y ganancias. Ya aparecen esos tres indicadores: el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Aquí están los cálculos que vimos ahí en el ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden remitirse a la página 74, como lo menciono aquí, y revisar el estado de resultados de tamaño común, el margen de utilidad neta. Las ganancias por acción también las obtuvimos, ¿verdad? Y vimos que hubo una mejora en el comportamiento de la empresa de un año con respecto al otro. Bueno, vamos a pasar ahora a ver las razones de mercado. ¿De qué mercado? Pues no estamos hablando de qué tanto vendemos o qué tan bien estamos posicionados en el mercado de nuestro producto, sino más bien en el mercado accionario, ¿verdad? Las razones de mercado. Las razones de mercado relacionan el valor de mercado de una empresa, medido por el precio de mercado de sus acciones, con ciertos valores contables. Estas razones dan una explicación muy clara sobre qué tan bien se desarrolla la empresa en cuanto al riesgo y el rendimiento. Según los inversionistas del mercado, reflejan sobre una base relativa la evaluación que hacen los accionistas comunes de todos los aspectos del desempeño pasado y futuro de la empresa. Aquí consideramos dos razones comunes de mercado, una que se centra en las ganancias y otra que toma en cuenta el valor en libros.
La relación precio-ganancia se usa generalmente para evaluar la estimación que hacen los propietarios del valor de las acciones. La relación o razón precio sobre ganancia, es decir, P sobre G, mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada peso de las ganancias de una empresa. El nivel de esta razón indica el grado de confianza que los inversionistas tienen en el desempeño futuro de la empresa. Cuanto mayor sea la relación P sobre G, mayor será la confianza de los inversionistas. La relación P sobre G se calcula de la siguiente manera: precio de mercado por acción común entre ganancias por acción. Si el precio de mercado por acción común sobre las ganancias es mayor que 1, pues eso indica que la empresa está generando eh, importantes resultados. Cuanto mayor sea esta razón, mayor será la confianza de los inversionistas. ¿Por qué? Pues si pagan por una acción en el mercado y las ganancias son bajas, pues esa razón va a ser pequeña, hasta menor que 1. La razón mercado-libro. Sí, decimos que las acciones se pueden, o esto se puede medir a través de el valor en libros, que sería el ejemplo que voy a citar. La razón mercado-libro, es decir, precio de mercado entre el valor en libros de las acciones. Permite hacer una evaluación de cómo los inversionistas ven el desempeño de la empresa. Relaciona el valor de mercado de las acciones con su valor en libros. Este es estrictamente contable. Para calcular la razón M sobre L, primero debemos obtener el valor en libros por acción, puesto que este no aparece así tal como quisiéramos encontrarlo, ¿no? El valor en libros por acción común es igual al capital en acciones comunes, pues entre el número de acciones comunes en circulación. Ese sería el modo de calcular el valor en libros de las acciones comunes. El capital en acciones comunes entre el número de acciones comunes en circulación. Una vez que tenemos el valor en libros, pues calculamos la razón mercado libros o mercado libro. El precio de mercado por acción entre el valor en libros por acción. Las acciones de empresas de las que se espera un buen desempeño, es decir, que haya incremento en utilidades, aumento de su participación en el mercado o lanzamiento de productos exitosos, se venden generalmente a razones mercado libro más altas que las acciones de compañías con perspectivas menos atractivas. En pocas palabras, las firmas de las que se esperan altos rendimientos en relación con su riesgo venden a los múltiplos M sobre L más altos. Estas son las razones que nos ayudan a medir, ¿verdad? Esa, eh, pues, eh, garantía o confianza en que los inversionistas pueden acudir a comprar las acciones que emita la empresa. Para terminar, vamos a hablar acerca del sistema de análisis DuPont y voy a remitirme nuevamente al texto, no sin antes pues hablar y decir de qué se trata ¿no? El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales, RSA, y el rendimiento sobre el patrimonio, RSP. RSA, rendimiento sobre los activos, y RSP, rendimiento sobre el patrimonio. Relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales. RSA es igual al margen de utilidad neta por rotación de activos totales. El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont modificada.
Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa con su rendimiento sobre el patrimonio. Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales, RSA, por el multiplicador de apalancamiento financiero, MAF, que es la razón entre los activos totales de la empresa y su capital en acciones comunes. Aquí tenemos el cálculo de RSP, ¿verdad? Que es el rendimiento sobre el patrimonio, cómo se calcula con las ganancias disponibles y el capital en acciones comunes. Esto pudiera resultar muy complicado, pero pues vamos a verlo en la imagen y nos va a resultar más sencillo de lo que imaginamos o esperamos. 174. Adelante, vamos. ¿Sí? Mm, Se me volvió. ¿Dónde lo traía este? Denme oportunidad. Ya ando en el capítulo 5 y estamos en el 4. No se les olvide el examen parcial que se amplió del viernes al lunes para que tengan más tiempo para presentarlo. Ah, caray, no lo encuentro. Mm, 74. Ah, no está sacando. Aquí está. Mm, pero vamos a ver, aquí está el método sistema de análisis DuPont. El sistema de análisis DuPont aplicado a la Bartlett Company. Tenemos del lado izquierdo el estado de pérdidas y ganancias. Fíjense, tiene ventas, costo de ventas, gastos, gastos por intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Y luego en la parte de abajo viene el balance general, activos corrientes o de corto plazo, activos fijos, pasivos de corto plazo y la deuda a largo plazo, ¿verdad? Son los elementos que conforman los dos estados financieros de manera general. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Primero, para calcular la ganancia disponible para los accionistas comunes, pues tenemos que obtener la suma o la suma algebraica, ¿no? Ventas menos costo de ventas, menos gastos operativos, menos gastos por intereses,
menos los impuestos, menos los dividendos, son 221,000. Y luego eso se divide entre las ventas, entre 3,074,000. Tenemos un margen de utilidad neta de 7,2. Bien, por otro lado, vamos a calcular la rotación de activos totales, que son ventas entre el total de activos. ¿Y de dónde proviene esto? Bueno, pues activos corrientes más los activos fijos me da total de activos. Las ventas las tenemos acá arriba, 3,074,000. Entre total de activos, pues tenemos la rotación de activos totales. Al momento de nosotros multiplicar el margen de utilidad neta por la rotación de activos, obtenemos el rendimiento sobre los activos totales. En la parte de abajo vamos a calcular el total de pasivos y patrimonio de las accionistas, que es igual a total de activos 3,597,000, y los dividimos entre el capital en acciones comunes, el cual me va a dar un multiplicador de apalancamiento financiero de 2,06. Multiplicamos ambos resultados finales y tenemos que el rendimiento sobre el patrimonio es del 12,6%. ¿Con qué lo comparamos? Pues con los requerimientos de los accionistas con respecto a su monto de inversión, con respecto al costo de capital y con respecto también a la tasa de rendimiento mínima que se pudiera aceptar en un momento dado. Bien, ese es el método Dupont. Disculpen que lo haya buscado tan lentamente, no creí que se me fuera a extraviar, pero bueno, ese es el método Dupont que nos permite eh, también hacer un análisis comparativo de nuestra empresa con ya sea el pasado o bien en un momento en el tiempo. Bien, el tiempo se nos acaba. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, algún comentario. No, ninguna maestra.